Debemos tener mucho cuidado en la vida cristiana al andar en nuestro día a día. Haciendo alusión a esta historia, en 2 Samuel capítulo número 11, vemos al rey David. Hermano, ¿qué no podemos hablar del rey David? Fue un hombre poderoso, guerrero, poeta. Un hombre que realmente Dios usó de una manera sin igual en el Antiguo Testamento. Uno de los más prominentes personajes del Antiguo Testamento es el rey David. Llamado así, el rey David. Un hombre que después es catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, qué interesante lo que la Biblia habla acerca de este capítulo, porque habla del descuido de David. La manera como David realizó su pecado y cómo la Biblia no le oculta nada. Ahí hay personas que dicen, mire pastor, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Yo creo que si la Biblia fuera escrita por hombre, inspirada por hombre, ninguno de los errores y pecados que hoy vemos escritos en la Biblia acerca de ellos estuvieran. Porque, sin duda alguna, la inspiración es divina, porque muestra a hombres caídos con grandes fortalezas, a hombres pecando con renombre. Y vemos la historia en capítulo número 11, la historia de David y de Betsabé. Y vamos a ver ciertas cosas. Vamos a ver el versículo número 1, vamos a leerlo hasta el versículo número 5, comenzamos en esta mañana. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envía a Urías Heteo, y a Joab envió a Urías a David. Qué interesante, porque decir de este hombre llamado el rey David, poderoso guerrero, un poeta, un hombre conforme al corazón, pero se descuidó en la vida cristiana. Y quiero en esta mañana, hermano, traer este mensaje titulado El descuido en la vida cristiana. ¿Sabe, hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nosotros nos descuidamos de tantas cosas. Nos descuidamos de cosas que teníamos que hacer. Hay unas que tienen pequeñas consecuencias, otras tienen graves consecuencias, ¿verdad? He visto personas que de repente dicen, ay, me descuidé y no le coloqué aceite al motor. Se dañó el motor del carro. O me descuidé y no le coloqué el refrigerante, el agua, al radiador y se recalentó el carro. Hay otros, ¿verdad? En este caso que pueden decir, ay, me descuidé de las tajadas y se me quemaron. Yo no sé, hermano, pareciera que las tajadas son muy egocéntricas. Siempre quieren que la mire, porque usted la deja de mirar y voltea y ya se queman. ¿Le ha pasado ahora? Se pone una tajada allí y dice, mientras que se haga, voy a hacer esto, y cuando se voltea, ya se quema. Hay unas que tienen consecuencias pequeñas, otras tienen consecuencias grandes, pero el descuido siempre va a tener consecuencias. Ahora, la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las consecuencias pueden ser irremediables, irreversibles. En la vida de David también pasó algo así. Y vamos a ver la connotación. Vamos a hablar primero. Padre, en esta mañana, Señor, estamos pidiéndote que, Señor, te encuentres con nosotros. Te reúnas. Que podamos en esta mañana sentir tu presencia, Señor. Espíritu Santo, por favor, ministranos. Háblanos, Dios. Necesitamos realmente tu presencia para que podamos ser transformados. Solo quedaría en un mero discurso si tu presencia no está aquí. Por eso quiero pedir en esta mañana, Señor, que tú intervengas. Tú me llenes con tu Espíritu Santo y que puedas hablar. Que puedas ministrar a cada uno de los que estamos aquí presentes.
que con cualquier distracción, Señor, y situación, tú puedas traerle nuevamente al pensamiento de lo que en esta mañana quieres hablar a tu pueblo, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida y ahora, Señor, te necesito para que puedas hablar a este pueblo. Ahora bendícenos, ayúdanos en este corto tiempo. Manifiéstate, glorifícate de una manera muy especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice entonces la Biblia acerca del relato que acontece en la vida de David. David entonces cae. Wow, hermano, qué tremendo cuando nosotros vemos esto. Pero quiero mostrarles ciertas cosas. Y la primera es la raíz del pecado de David. Hay algo por lo cual David pecó. Y tenemos que ver, hermano, ciertas circunstancias. Primero, David estaba distraído. Distraído, completamente desenfocado. Y así podemos andar en la vida cristiana. Distraídos, desenfocados, como nada nos pasa. Hoy en día, hermano, es muy común ver que las personas están distraídas porque estamos metidos en cualquier aparato llamado celular. ¿Cuántos videos hemos visto de personas que le han pasado, verdad? Vi uno que le pasó un tren muy cerca. Porque el hombre no se dio cuenta, estaba mirando su celular y le pasó cerquita. Otro, verdad, que por descuidos han chocado su vehículo. Otro que por descuido allí mirando han afrontado diferentes situaciones. Entonces, tenemos que ver cuál fue la raíz del pecado de David. Primero, estar distraído, descuidado. El versículo número 1 nos dice algo interesante, dos cosas que vamos a llamar. Cuando suelen salir los reyes a la batalla. Habían dos temporadas muy importantes, la temporada de la batalla y la temporada de la cosecha. Cuando estaba la temporada de la cosecha, todo hombre tenía que estar en el campo cosechando para poder llevar la manutención a su casa. Pero la segunda es el tiempo de guerra, el tiempo de batalla. Era para poder defender su territorio, para poder desguarnecer y guardar su familia, ¿verdad? Todo lo que ellos tenían como propiedad. Y era muy importante que allí se estuvieran entonces los hombres. Si no estaban en el campo trillando, si no estaban en el campo laborando, estaban en la batalla. Pero David no estaba en ninguna de esas dos cosas. Entonces, el primer descuido que vemos de David es que vemos que estaba realmente distraído. Era el tiempo que tenía que haber estado allí. Y dice la Biblia, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Era como imperativo, como algo necesario, estar en la batalla. Segundo, el lugar donde él estaba. ¿Dónde estaba ahí? Versículo número 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, ¿por dónde? Por el terrado. Sabiendo un poco el contexto y geográficamente y estructuralmente cómo era, ¿verdad? El palacio del rey estaba por encima de todo. Estaba por encima de todo. La visión y la altura que tenía era por encima de todo. Para poder visualizar 360 grados todo lo que estaba alrededor del pueblo. Entonces ese lugar era, pudiéramos decir, algo peligroso. De hecho se dice, hermano, que en ese lugar no solamente David, vamos a verlo, me recordé acerca de él. No solamente ahí, sino en el capítulo 16, versículo 22. Mira lo que pasa. Capítulo 16, versículo 22. Solamente te estoy llevando el contexto y ahorita vamos a entrar en el mensaje. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. ¿Sobre quién? ¿A dónde estaba David paseándose en él? Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre. Otro acto de pecado. Entonces también, hermano, el descuido del lugar donde estés. Tenemos que tener cuidado donde estamos. ¿Cuál es el entorno donde estamos? El descuido en la vida cristiana. Pastor, ¿pero qué tiene de malo? Viene la fiesta decembrina. Pastor, usted como que es antes. Usted es un Grinch, ¿eh? No, te estoy advirtiendo. Y mira lo tercero. Versículo número 2. Tremendo. En el mismo lugar donde su padre codició a una mujer, es el mismo lugar donde Absalón se acostó con las concubinas de su padre. El lugar, hermano, resulta entonces algo por allí. Mira el versículo número 2. Se parece a uno de los jóvenes de Peña de Oreja. Pastor, ¿de verdad David se parece a uno de los jóvenes de Peña de Oreja? Sí, vamos a verlo. Y sucedió al día siguiente que al caer la tarde, se levantó David. O sea, David estaba durmiendo en la tarde. Eran las 3 de la tarde y David se estaba levantando.
Ah, el pastor, yo pensé que se parecía a los jóvenes por la valentía de David, por la pereza. 3 de la tarde y se está levantando. 4 de la tarde se está levantando David. Está una guerra campal y David se está despertando en la tarde. Proverbios, capítulo 24, versículo 34. Mira lo que nos dice acerca de eso. El descuido, hermano. El distraído. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre por perezoso, por distraído, por descuidado. Yo tengo como concepto, hermano, que un hombre debe pararse bien temprano para laborar, a menos que sea guachimán o a menos que esté de guardia y tenga otra profesión de eso, pero debe estar bien temprano, responsablemente. Debemos estar en el lugar correcto. Debemos, hermano, saber que ciertas distracciones nos pueden afectar en la vida cristiana. La raíz del pecado de David, primero, fue el ser distraído. Segundo, fue ser irresponsable, porque ¿qué hace David en su casa cuando tenía que estar en la batalla? Cuando tenía que estar en la guerra. Tenía que estar allí, hermano, y la raíz del pecado fueron cosas acumulativas. Hermano, el pecado no viene ocasionalmente. Pequé. Mira lo que pasó. No, hermano, tiene una base, tiene una raíz. Comienza David entonces distraído, descuidado, en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Él no salió. Fue un irresponsable. 3 de la tarde, 4 de la tarde durmiendo y se está levantando apenas. Hermano, ¿qué ejemplo le podía dar él a todas las personas que estaban allí en el reino? Este no es el tiempo que David debería estar. Sí, pero está durmiendo. Sí, pero está allí. Era un irresponsable. Según Timoteo 2:3 nos muestra, hermano, que debemos estar realmente siempre como cristianos allí en la batalla. 2:3. Segundo Timoteo 2:3 dice, tú pues sufres penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ahí estamos, batallando en la lucha. Una tercera raíz que podemos ver, hermano, es la imprudencia. Es la imprudencia. Él no pensó esa mañana que él iba a pecar. No, él no pensó nada. Hermano, es que muchas veces nosotros no pensamos o salimos accionados para ir a pecar. Pero somos muy imprudentes en nuestro accionar. Somos muy imprudentes en nuestro andar y debemos tener cuidado. ¿Sabe? Para muchas veces pecar pasan 3 cosas. La escuché y me llamó muchísimo la atención. Para usted pecar tienen que haber 3 cosas. 1, tiene que haber una debilidad sin detectar. 2, debe haber una oportunidad inesperada. Y 3, debe haber una vida desprotegida. Primero, una debilidad sin detectar. Usted piensa, hermano, David llega, se para en medio ahí del balcón y vio a la mujer. Él no se paró esa mañana diciendo, yo voy a pecar, yo voy a caer en adulterio, sino que vio, y esa concupiscencia que hay en nosotros le motivó a llamarlo. Yo creo que las palabras que le dijeron a David tenían que haberlo frenado. Porque él dijo, llámame a esa mujer, ya va, ella es esposa de Urías, Eteo. No importa quién sea, mándamelo. Salió ese deseo. Esa debilidad sin detectar salió. Muchas veces, hermano, nosotros pecamos y no entendemos que tenemos esa debilidad. Es como decía el pastor Kevin Wayne, los demonios se comunican. Ahí están. Voy a un campamento de jóvenes y los demonios de otro pastor que vienen se comunican con los demonios de mi iglesia. Y se juntan esos 2 demonios. Pero los demonios se comunican. Saben cuál es tu debilidad. Segundo, sale una oportunidad inesperada. ¿Qué iba a pensar David? Que salir flojeando a las 4 de la tarde allí, iba a ver una mujer desnuda bañándose. No. Pero era por el lugar donde estaba. Y tercero, una vida desprotegida. Cuando, hermano, estamos sin la protección del Señor allí, fácilmente vamos a caer. Mateo 6:13, cuando oramos, mira lo que nosotros decimos cuando oramos. El ejemplo de la oración que Dios nos dejó. ¿Cuál es? Y no nos metas en qué. Es una protección que estamos pidiendo, Señor. No nos metas en tentación. Tú sabes mi flaqueza, mi debilidad. No me metas, Señor, en tentación. Mas líbrame de qué.
líbrame del mal. Hermano, muchas veces tenemos que orar de esa manera. Yo no sé con quién me voy a conseguir en la calle o con qué me voy a conseguir en la calle. Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Este mundo hoy lleno de sensualidad. Nosotros como hombres muchas veces presto allí nuestros ojos, ¿verdad? La manera como ahora las mujeres se presentan. El simple hecho de ir al centro y usted con la autoestima baja, su esposo lo regaña, usted llega al centro, dime mi vida, mi cielo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Ven que yo te atiendo. Y tú, ¿sí o no? ¿Qué más? Tremendo, porque mire lo que decía en el versículo, capítulo 11, versículo número 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Eso no lo frenó. Él ni siquiera preguntó, ¿esposa de quién? ¿Y dónde es que está él? No. Versículo 4. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Dijimos entonces la raíz del pecado: distraído, irresponsable, imprudencia. ¿Y sabe qué? Vemos el versículo número 6. Se llega a él, tiene relaciones sexuales, por eso dice, ¿verdad?, que se acostó con ella, que durmió con ella. Entonces David, versículo 6, envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por todo el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Hermano, tenía un plan maquiavélico. Tenía un plan maquiavélico. Y mire, hermano, la raíz del pecado es eso, que muchas veces estamos allí. Él quería matar a Urías Eteo. Quería matarlo. Quiso tratar de taparlo. Hermano, la raíz del pecado muchas veces trae eso. Consecuencia, un niño pequeño, mira, y empieza a mentir y a tapar la mentira con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira. Así somos, hermano. Y por último, dentro de la raíz del pecado, es que muchas veces somos tercos, hermano. Somos tercos. ¿Cuántos hemos sido tercos para combatir el pecado? Yo he sido muy terco. Vengo, peco, pum. Vengo, peco y pum. David duró 1 año sin confesar el pecado. Y él ya sabía, porque Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Pero él no quería, hermano. Muchas veces. Hermano, mira la acción. Él manda matar a Urías Eteo. Lo manda al campo. Vuelve otra vez al palacio. ¿Usted se imagina la manera como David andaba disimulando que todo estaba bien? La gente sabía, David no fue a la guerra, se quedó aquí. La gente sabía cuando esta mujer entró al palacio. La gente sabía que esa mujer se llegó a David. Y él tratando de disimular, tratando de tapar lo intapable, lo indefendible, porque así somos nosotros. Como el niño, ¿verdad?, que uno llega y lo consigue. Hijo, ¿qué hiciste? No, yo no fui ni lo volveré a hacer. Así estamos nosotros, hermanos, frente al Señor. Pero ¿sabe qué? Esa es la raíz del pecado. Todas esas cosas. Ahora, quiero decirte, hermano, que el pecado tiene un precio. Vamos a ver el precio del pecado. Segunda de Samuel, capítulo número 11, versículo número 27. Terminando este capítulo, David entiende las consecuencias o el precio que tuvo que pagar por el pecado. Hermano, el pecado tiene un precio y no es el que te dicen allí. ¿Verdad? Es como este viernes, la gente salió corriendo. Voy a comprar ese televisor que está barato. Era el mismo precio que antes, solo que subieron el anterior y lo bajaron. En serio, mi esposa me dijo, papi, mira la oferta aquí. Está en tanto. Mami, ese fue el mismo precio que compramos el televisor. Solo lo suben y te engañan. Pero mira este precio, hermano. Este no es el 2x1 que vas al centro y te engañan. Este es un precio grande. Versículo número 27. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho
Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ese es el precio del pecado. Que lo que usted haga a solas, en intimidad, que nadie vea y que usted crea que le satisface, eso le desagrada a Dios. Eso desagrada a Dios, su pecado, hermano. La manera que usted puede pecar irrevisiblemente allí y hacer las cosas y decir yo lo disfruto, eso desagrada a Dios. Dios se desagrada de nuestro pecado. Y quiere que realmente nosotros vengamos a él y digamos, Señor, perdóname, eso es lo que Dios quería. Pero David trataba de encubrir. Oye, voy a traer a este hombre. Ven, acuéstate con tu esposa. ¿Sabe por qué, hermano? Mira lo que dice. Que esta mujer, una vez que se llegó a él, se lavó por la purificación. Está ahí versículo número 2, creo que dice. O versículo número 4, perdón. Vamos a ver lo que dice. Y envió a David mensajero y la tomó y vino a ella. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó ¿de qué? Te voy a decir, en Levítico capítulo número 15 se habla de la manera como la mujer tiene que estar cuando el periodo menstrual. Una vez que pasa el periodo menstrual, ¿verdad? Es un periodo postmenstrual, pudiéramos decir así. No está menstruando, pero tiene ciertos flujos y cosas que ustedes saben. Ella se lavó acerca de esto. ¿Para qué? Para que se supiera que Urías Eteo no había estado con ella porque era negado que la mujer estuviera mientras estuviera con periodo menstrual. Entonces este dato le da a David diciendo, ¿sabe qué? Urías ha estado mucho antes de esto. O sea que Urías no era el papá. Esta mujer se purifica y después le dice, ¿sabe qué, David? Estoy encinta. Traigan a Urías. Póngalo a decir, se acuesta con ella. Como yo, con un ejército peleando, estaría yo con mi esposa. Y se quedó allí. Y David hizo 1001 triquiñuelas hasta que no pudo más y tuvo que mandar a matar. Así es nuestro pecado, hermano. Usted le da esto a la carne y eso, ella no se conforma con esto, ella quiere todo. Y muchas veces nosotros decimos, yo puedo jugar con la carne, puedo jugar con el diablo. No, ellos no están jugando. Hay consecuencias, hay un muerto encima. Hay alguien. Pero mira lo que David dice, hermano. Ante los ojos de Jehová. Qué interesante esa frase, que no se te olvide, hermano. Fue desagradable ante los ojos de Jehová el pecado de David. Es que al que más, hermano, entristece el pecado es a Dios. Se entristece de ver a su criatura, a sus hijos pecando. Salmo capítulo 38, David describe, hay dos salmos muy básicos en el cual David derrama su corazón. Salmo 32 y Salmo 51, donde habla y dice, Señor, perdóname, mira todo lo que hiciste, mira todo lo que hice, qué bueno eres tú. Y vamos allá al Salmo 38, versículos 1 y 2, para que veamos el precio del pecado de David. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en qué. Versículo número 2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido. Y quiero mostrarte, hermano, ¿por qué? Qué bueno, porque esto daba a David que el Señor estaba con él, que era salvo, porque el Espíritu Santo nos reprende y nos hace, ¿verdad? Entonces que podamos ahora no sentirnos a gusto con el pecado. Si usted está pecando y está muy tranquilo y usted está muy relajado con su pecado, chequee su salvación. Porque el Espíritu Santo no te va a dejar, te va allí a amonestar. Ya deja de estar haciendo tu pecado, no puedes hacerlo. Y David hizo pecado y en el capítulo 38 del Salmo dice, Señor, no me reprendas. Y lo primero que Dios hace, hermano, y que el Espíritu Santo muestra, porque la Biblia dice, hermano, y nos habla acerca de que Dios al que recibe por hijo y al que ama lo azota. Entonces ahora azota a David. Mira lo que pasa. Lo primero que Dios hace en nuestra vida para pagar el precio por el pecado fue que Dios nos reprende. Versículo número 1. Jehová, no me reprendas. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué es triste? Sentirse reprendido por Dios. Porque usted anda como cuando le debe al árabe de la camioneta, escondiéndose en todos lados y viendo a ese narizón en todas partes. Ay, ¿cómo que viene? Ay, no, no era la camioneta. Así andamos cuando pecamos con Dios.
Perdón, no quería desacreditar el aspecto físico de los árabes. Pero tengo varios amigos árabes. Pero así andamos. No, es que en la iglesia me reprenden. Si veo al hermano no quiero que me vea porque me reprenden. Y andamos huyéndole porque Dios nos reprende. Dios nos reprende, hermano. En nuestra conciencia, en nuestra mente nos reprende. Y David dijo, Jehová, no me reprendas. Por favor, Señor, ayúdame. Pero ese es el precio del pecado, hermano. Nosotros queremos pecar y no queremos que nada nos pase. Pequé, le ponemos la alfombra roja. No, hermano, tiene un precio. David no pensó en ese precio. Pero mira el precio. Dios le reprende. Segundo, mira lo que dice. Ni me castigues en tu ira. ¿Sabe qué estaba teniendo David? Estaba teniendo pensamientos de remordimiento. Le estaba remordiendo. Señor, ¿por qué hice eso? Señor, ¿por qué? Y si no lo hubiera hecho, Señor, si no hubiera... Y empezamos a tener remordimiento. Ese es el precio del pecado, que no te dicen, hermano. Esa es la etiquetica pequeña que tiene el precio real, no la grande. Muchos entraron el viernes, voy a comprar, ahí está. Todo a $2. Y usted, se llevó la bolsa y todo, lo muestra la caja. No, era mercancía seleccionada. No todo vale $2, este vale 5, este vale... Tenía que ver la etiqueta amarilla chiquita que está en la punta. Pero tiene un precio. Es un remordimiento, tenía un remordimiento. Y mira lo que dice David en ese salmo. Dice, ¿por qué ni me castigues en tu ira? Porque tus saetas cayeron sobre mí. Sus saetas, sus pensamientos. Hermano, cuando usted y yo pecamos, el precio es que hay un remordimiento tan grande que no nos deja dormir, nos atosiga, nos tiene ahí. Si usted es un hijo de Dios, hermano, Dios le va a estar atormentando en su pensamiento. Y mira lo último que dice. Versículo número 1 ahí que leímos. Y sobre mí ha descendido ¿qué? Lo tercero del precio y que hace es que Dios, hermano, muchas veces nos aprieta. Hay como alguien que aseveró muy abiertamente, dijo, la Biblia dice que Dios aprieta pero no ahorca. Nada, si no dice la Biblia. Pero muchas veces, hermano, yo sé que usted y yo nos hemos sentido como que Dios nos aprieta y dice, ay, Señor, ya. Ya no lo hagas más. Hace poco vino el hijo del hermano Rafael Guarán, Ezequiel. Ahora ya es así. Él no mide mucho su fuerza. Y yo lo fui a abrazar porque yo cuando él se fue era así. Y yo lo abrazaba y lo apretaba duro y lo cargaba. Ahora él me cargó a mí. Y me apretó de tal manera que yo dije, 2 costillas fracturó. Y me dijo, tío, es que te amo. Y yo le decía, pero no me ames tanto. Y así a veces es Dios. Nos aprieta. Pero ¿sabe, hermano? No para ahorcarnos como el dicho coloquial, sino para hacernos ver, hey, suelta el pecado. Suelta el pecado. Y sobre mí ha descendido, ¿qué? Tu mano. David decía en el Salmo 51, mis huesos se han quebrado. Haciendo como un ejemplo de que el pecado le hizo que sus huesos se quebraran como si estuviera como esa gripe, hermano, que le da que usted le quieran los huesos. No me puedo levantar. Ahí está. Él dice en el libro de Hebreos que al que ama, disciplina y castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Porque si no, seríamos bastardos. El precio del pecado es muchas veces el azote de parte de Dios. ¿Sabe, hermano, qué es lo más terrible en la vida? El hombre más miserable no es aquel que no conoce a Dios. Es aquel que está en Cristo pero sin comunión con Dios. Ese es el hombre más miserable. Que teniendo ahora a Dios como su Señor, no pueda tener comunión con Él. Y tercero, vamos a ver las consecuencias. Vamos a 2 Samuel capítulo número 12. 2 Samuel capítulo número 12. 2 Samuel capítulo número 12. Vaya allí. Y mira el versículo número 9. ¿Está conmigo, hermano? Muy calladito, como que le estoy dando ahí en la llaga, ¿verdad? 2 Samuel capítulo 12, versículo número 9. Dice de la siguiente manera. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada,
y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán, el profeta Natán, confronta a David. Y esto es lo tercero, las consecuencias del pecado de David. Es confrontado y le dice, mira, ¿sabes qué? Dios me reveló esto y quiero decirte esto, hiciste esto y esto. Esas son las consecuencias de tu pecado. Vas a sufrir, vas a padecer por muchas situaciones, porque las consecuencias es que alguien nos va a confrontar con lo que hemos hecho. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 31 y 32. 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué, hermano? Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos. Entonces tenemos ataques allí. El Señor nos ataca y nos dice, hey, mira, has hecho lo malo, las consecuencias del pecado vendrán porque personas nos confrontan. ¿Por qué hiciste esto? Eso no está bien. Dios mismo nos redarguye. Pero ¿sabe para qué? Para que usted y yo reaccionemos. El descuido del cristiano trae consecuencias también por ese pecado. Ahora David tiene consecuencias. La consecuencia es, usted sabe más adelante, su hijo le quiere tirar ahí un atentado. Su hijo entonces ahora quiere hacer un golpe de estado. David sufre. Y todas las consecuencias que David pudo tener. No pudo ni siquiera, ¿verdad?, construir completamente el templo por la manera que él estaba. Y Dios quiere que nosotros reaccionemos. Las consecuencias del pecado de David fueron sin igual. Hebreos 12:6 nos dice acerca de que Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Mira el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Y los azotes del Señor son tremendos. Dios está más interesado en su santidad que cualquier otra cosa. Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos santidad antes que cualquier otra cosa. Hermano, yo creo que Dios está más interesado en que nosotros tengamos santidad que hasta en nuestra propia salud. Y nosotros nos preocupamos más en nuestra salud que en nuestra santidad. Nosotros, hermano, estamos más interesados en nuestro bienestar económico que en la santidad. Yo creo que Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestro bienestar económico. Entonces creo que se cambiaron los valores. Porque mientras que yo esté bien económicamente, no importa que no estén en santidad, yo estoy bien. No, hermano, Dios quiere que estés en santidad. Qué tremendo acerca de eso. Salmo 89, 34. David como poeta describe las consecuencias que estaba pasando por ese pecado. Vamos allí. Salmo 89, 34. Y vamos a verlo. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Qué bueno es el Señor. Que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestra terquedad, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de... Él no se olvide de su pacto. Él mantiene su fidelidad para con nosotros. Qué tremendo, hermano. Y mira lo que hace Dios. Dios primero, hermano, nos redarguye. Nos hace ver en lo mal que estamos. La consecuencia del pecado es que nos hace ver lo mal que estamos. David en el capítulo 51 y 32 decía, wow, mi pecado ha estado delante de mí todo el tiempo. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice lo otro? Dios le redarguyó por ese pecado. Yo no sé, hermano, si usted ha hecho algo en contra de la voluntad de Dios y usted ha pecado y usted después que hace eso tiene ese remordimiento, lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué lo hice? Perdón, ¿por qué no me abstuve de eso? Tremendo, ¿verdad? Segundo, Dios nos ayuda. Qué bueno es Dios que nos ayuda, hermano. Qué bueno es Dios. David estaba allí. David estaba en medio de su pecado, de todas las cosas. El profeta lo confronta allí y le dice a Natán, hey, mira, cálmate ya. Y lo que quería es ayudarlo. Dios nos ayuda. Pero ¿sabe qué hará también Dios, hermano? Dios nos encarará. David estaba tranquilo pensando que con todo ese pecado que había hecho,
con toda esa manera de tratar a Urías Eteo, ya había encubierto su pecado. Y de repente llega allí Natán y ¡pum!, le confronta, lo encara. Y qué bueno por la manera como le encaró. ¿Sabe qué, hermano? Porque Dios usará personas, Dios usará su palabra, Dios usará situaciones, Dios usará el sermón para muchas veces confrontarte y encararte tu pecado. Que lo que estás haciendo no está bien. Que lo que estás haciendo no está delante de la voluntad de Dios, que debes cambiar acerca de esas cosas. Y Dios nos encara con un propósito para que podamos volver otra vez a andar en su voluntad. Cuando le encaró, no fue para recriminarle nada más. Natán no le dijo, ven acá que te quiero decir todas las cosas malas que has hecho. No, arrepiéntete. Y él se arrepintió. Él se volvió al Señor. Y mira lo hermoso, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel 12, 13. Mira lo que le dice. Entonces, después de todo el discurso que Natán le dio, entonces dijo David a Natán, ¿pequé contra quién? Contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no que no morirás. Qué tremendo ha sido el Señor. En su gracia el Señor le perdonó el pecado a David. Dios estaba allí, listo, hermano, para matarlo. Dios estaba ya dado para matarlo. Pero simplemente la actitud de David de decir, he pecado contra él, pequé contra el Señor. ¿Sabe qué? No fue contra Betsabé, no fue contra Urías, fue contra el Señor. Mi alma se está carcomiendo, mi alma está tan mal, yo entonces necesito ahora venir a él. Y el Señor le perdonó las consecuencias. No morirás. Aunque los pecados de David exigían realmente la muerte, el Señor le perdonó. Porque el Dios que nosotros confiamos, un Dios misericordioso, bueno. Pero el accionar de su bondad vendrá a través de nuestra acción para con el pecado. Yo pequé sin remordimiento, hice lo que quise y me quedé allí intacto, su misericordia no vendrá. Pero me arrepiento y su misericordia será mostrada. Necesitamos muchas veces venir al Señor. Y por último, el Señor perdona, ama. Mira lo que dice 1 Juan 5:16. 1 Juan 5:16. Dice de la siguiente manera, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hay pecados de muerte. David tenía un pecado de muerte. Ese pecado le iba a matar, pero él vino a él, se arrepintió, oró. Y Dios le perdonó. ¿Sabe qué, hermano? El descuido en la vida cristiana. David fue un gran hombre, un rey poderoso, un guerrero potente, un poeta, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero se descuidó en la vida cristiana. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. No piense que usted ya se la sabe toda, no importa la edad, no importa el conocimiento. Tenga cuidado en la vida cristiana, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Iglesia, necesitamos mantenernos en santidad y en comunión con Dios. Entienda la raíz del pecado, que somos distraídos, que somos irresponsables, que somos imprudentes, que muchas veces somos tercos, no nos gusta, ¿verdad?, darle la razón al Señor, que el pecado tiene un precio, hermano, y que el precio es muy grande. Que el Espíritu Santo nos reprende y nos hace ver la falta que tenemos. Y por último, las consecuencias del pecado, que nos confrontará. Que el pecado entonces hará que Dios nos redarguya. El pecado entonces hará que Dios nos haga encarar. Que no tengamos esa paz. Y entendamos, hermano, que el Señor tiene misericordia para con nosotros. Esto no es un parque de diversiones, ni una iglesia para jugar los domingos. Es realmente la casa del Señor, donde usted y yo, cuando venimos a Él, y dice que Él no desprecia un espíritu contrito y humillado. Humillemos delante del Señor. Vamos a orar.